niños, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en este día. Hemos estado aprendiendo mucho acerca de la vida de Saulo, quien ahora conocemos como Pablo. Su vida ha sido todo un reto desde que se convirtió en una nueva criatura. Él emprendió una aventura maravillosa desde que inició su primer viaje misionero, donde pudo compartir de la palabra de Dios a muchas personas. Después, en su segundo viaje, vimos que muchas cosas sorprendentes sucedieron. Y ahora, por fin, Pablo está a punto de iniciar su tercer y último viaje misionero. ¿A cuántos de ustedes les gustaría viajar en barco por todo el mundo, llevando la palabra a todo lugar como Pablo? ¿Les gustaría? Pues veamos qué tantas cosas pudo hacer Pablo en este su último viaje. Con la ayuda del mapógrafo podremos ver todos los lugares por los cuales él pasó. ¿Están listos? Pues veamos. Pablo había regresado a Antioquía después de su segundo viaje. ¿Lo recuerdan? Después de estar ahí por un tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, visitando a aquellos a quienes en sus viajes anteriores les había predicado la palabra de Dios, pasando tiempo con ellos enseñándoles. Continuando con el viaje, Pablo llegó hasta Éfeso. Entre las muchas cosas que pudo hacer en este lugar, además de predicar la palabra de Dios, se topó con un gran problema: la idolatría. ¿Ustedes saben qué es esto, niños? La idolatría es todo aquello que ocupa un lugar antes que Dios. ¿Recuerdan que algo similar sucedió en el segundo viaje? Pues aquí en Éfeso las personas creían en dioses que no eran reales, como la diosa Diana, que era muy famosa en todo Éfeso y Asia. En aquel tiempo, un oficio muy común era la platería. ¿Qué es esto? Pues las personas que trabajaban la plata. En Éfeso había un platero llamado Demetrio. Él se dedicaba a hacer templos de la diosa Diana y con esto ganaba mucho dinero, pues las personas que creían en la diosa Diana compraban estos templecillos. ¿Ustedes creen que esto era correcto, niños? Pues claro que no, porque tú y yo sabemos que solo hay un Dios verdadero. Y Pablo les enseñaba acerca de esto. La Biblia dice que Pablo les enseñaba que todos esos objetos hechos con manos no son dioses reales. Muchas personas hoy en día traen colguijes o creen en objetos hechos de piedra, pero ellos no son reales. Ellos no escuchan, no ven y no hablan. Con el poder del Espíritu Santo, Pablo logró que muchas personas creyeran en Jesús. Y cuando esto sucedía, dejaban de creer en la diosa Diana y ya no compraban esos templos de la diosa Diana. Por esto se enojaron mucho contra Pablo y se creó un gran alboroto. Después de que se calmaron las cosas un poco, Pablo se reunió con sus discípulos para despedirse y así partir hacia Macedonia, navegando y pasando por todas aquellas regiones hasta llegar a Grecia. Al salir de Grecia, pasó nuevamente por Macedonia hasta llegar a Filipos, para de ahí navegar a Troas. Ahí se quedó por un tiempo enseñando la palabra de Dios. Pablo continuó su viaje navegando de Troas a Mileto. Estando en este lugar, llamó a los líderes de la iglesia de Éfeso para que se reunieran con él en Mileto. Estando todos reunidos, Pablo les dio palabras de ánimo para que continuaran con la obra. Pablo les dijo que debían tener gozo, que nada era más importante y valioso que cumplir con la tarea que Dios les había dado. Él quería que recordaran estas palabras y las guardaran en su corazón, pues ya no los volvería a ver. Sabiendo esto, se despidieron con lágrimas y acompañaron a Pablo para que subiera al barco y continuara con su viaje. Zarpando de Mileto, viajaron en barco por muchos lugares hasta llegar a Tiro. Ahí se reunió con los discípulos y sus familias fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa pasaron un tiempo de oración. Después se abrazaron los unos a los otros y se despidieron. Pablo subió al barco y los demás regresaron a sus casas. ¿Cuán importante es orar por aquellos que predican de la palabra de Dios? Así como los discípulos y sus familias oraron por Pablo, tú y yo también debemos orar por aquellos que van de misiones por el mundo predicando el Evangelio de Dios. Continuando con el viaje, de Tiro llegaron a Tolemaida, quedándose con los hermanos de ese lugar por un tiempo. Al día siguiente, Pablo y los que con él estaban salieron a Cesarea y llegaron a casa de Felipe, el evangelista, y ahí se quedaron. Estando en ese lugar, un profeta llamado Agabo
les dijo por medio del Espíritu Santo que si Pablo iba a Jerusalén, sería atado de pies y manos por las autoridades de ese lugar. Sabiendo esto, le rogaron que se quedara, que no fuera a Jerusalén para que no pasara peligros. Pablo, determinado, les dijo que estaba dispuesto no solo a ser atado, sino aún a morir por causa del nombre de Cristo Jesús. ¡Qué valiente era Pablo! Esto me recuerda que el Señor un día le dijo que Pablo sería un instrumento útil, y ahora esto era así, pero también le dijo que iba a padecer y pasar por muchos problemas. Así que, decidido a obedecer a Dios, continuó su viaje hasta Jerusalén. El tercer viaje de Pablo termina, y gracias a Dios que le usó para su obra, pues muchas personas conocieron la verdad del Evangelio. ¿Te gustaría ser como Pablo, viajando por muchos lugares y predicar la palabra? Pues ahora puedes hacerlo. Puedes empezar con tus amigos de la escuela o de la colonia, o tal vez con tus primos y tus familiares. Háblales de la verdad de Dios. Pero la historia de Pablo aún no termina. ¿Quieres saber qué pasó en Jerusalén? Pues eso lo veremos en la siguiente historia de la vida de Pablo. Vayamos a la matriosca de Nueva Criatura y repasemos las enseñanzas de las lecciones anteriores y la del día de hoy. En el primer cubo vimos la importancia de ser testigos de Jesús y compartir su palabra con los demás. Con el segundo cubo vimos que debemos ser luz en todo el mundo. El tercer cubo nos recuerda que somos instrumentos de Dios. El cuarto cubo nos dice que debemos ser valientes para hablar de Dios. Con el quinto cubo vimos que ahora tenemos un nuevo nombre. Ahora somos llamados cristianos porque seguimos y hacemos lo que a Jesús le agrada. Con el sexto cubo aprendimos la importancia de ser llamados por Dios para su obra y estar separados para ese propósito. El séptimo cubo nos recuerda que mientras estemos en la obra del Señor, nada nos podrá hacer frente. Él siempre estará con nosotros. Y ahora, ¿qué nos enseñará el octavo cubo? Con este cubo número 8, nosotros podemos aprender y recordar que nada es más valioso que el trabajo del Señor, y debemos cumplirlo con gozo. Pero ¿saben una cosa? Debajo de este cubo aún queda un cubo más. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues nos vemos en la siguiente lección para descubrirlo.